Buenas tardes. Esta es una clase muestra para la Escuela Bancaria y Comercial, su servidora Marisol Altamirano, y trata del tema de fusión y escisión de sociedades que se encuentran regulados a través de los artículos 222 a 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que hace a la fusión, y 228 bis de la misma ley, por lo que hace a la escisión de sociedades. Es importante recordar que en el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta reconoce 7 tipos legales de sociedad y que cualquiera de estos tipos legales puede constituirse además como sociedad de capital variable, observando las disposiciones del capítulo 8 de la propia ley. Por favor, cualquier duda que tengan en esta clase, ayúdenme anotando su duda, la vemos al final y en cualquier caso, incluso después de que terminemos la clase, por favor anoten mi número, ya lo tienen, para que me manden un mensaje y podamos dar seguimiento. Lo más importante de todo esto es que puedan entender las razones, los procedimientos y todos los procesos por los cuales se lleva a cabo una fusión y una escisión, y con todo gusto yo estoy a sus órdenes para poderlos acompañar en este proceso de aprendizaje. Y bueno, vamos a entender primero por qué de pronto una sociedad pudiera llegar a pensar que le es conveniente fusionarse, y me parece que este es el modo en que lo van a entender mucho más fácil y mucho mejor. Una de las razones, bueno, pueden existir razones variadísimas, pero algunas de las razones por las cuales una sociedad puede pensar que se requiere fusionar es, por ejemplo, que quiere mejorar las condiciones de mercado en que puede ofrecer sus servicios, a lo mejor incluso aumentando la producción, disminuyendo los costos de la misma, lo cual le ayudaría, por supuesto, a mejorar los precios máximos de sus productos, o ampliando el mercado, su mercado, ¿no? En el caso de los beneficios fiscales, también podrían aprovecharse este tipo de beneficios. Por ejemplo, si una empresa tiene mucha utilidad, pero al mismo tiempo existe otra que tiene muchas pérdidas, de pronto pueden llegar a pensar en que se fusionan y pues cumpliendo con los requisitos de ley y por supuesto los requisitos tributarios, podría serles de utilidad o de alguna ventaja tomar justamente esa deducibilidad de las deudas, ¿no? Otras razones es que a lo mejor una de las sociedades no cuenta con patentes o marcas de valor o el prestigio necesario, lo que podríamos llamar los activos intangibles, o también razones financieras como beneficios operacionales, a lo mejor mayor liquidez, el aumento de valor en el mercado de las acciones y la maximización del valor en el mismo mercado, aumentando márgenes de utilidad. Pero vamos a entender primero qué es una fusión. Digamos que en términos llanos es la integración de varias empresas en una sola. Y en términos jurídicos, pues se unen los patrimonios de 2 o más sociedades a través de una sola sociedad, que es la que va generalmente a absorber todo el patrimonio, obligaciones y derechos de las sociedades que desaparecen. ¿Cuáles son los tipos de fusión más comunes? La fusión pura o fusión por integración, que es cuando se crea una nueva empresa y esta nueva empresa va a absorber a 2 empresas que ya existen, la empresa A y la empresa B. Todo el patrimonio, todas las obligaciones, todos los derechos, etcétera, van a pasar a formar parte de esta nueva empresa, que es la que va a hacerse responsable, por supuesto, de las obligaciones de cada una de ellas y beneficiarse de los derechos de las mismas. La fusión por incorporación o por absorción. En el caso de la fusión por incorporación, también involucra a 3 o más empresas, pero el tema es que esta empresa por incorporación
ya existe, no se va a crear apenas. Está la empresa A, la empresa B, y entonces esta empresa existente las absorbe, las incorpora completamente el patrimonio dentro de sí misma. Y por último, el caso de la fusión por absorción, que es en donde dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A absorbe a la empresa B y solo subsiste la empresa A teniendo en la panza, digamos, todo el patrimonio de la empresa B. ¿Cuál sería el procedimiento para poder llevar a cabo una fusión? Bueno, en principio se deberá celebrar una asamblea y esta asamblea deberá ser documentada a través de el acta de asamblea. La asamblea deberá ser, de acuerdo con la ley, una asamblea general extraordinaria de accionistas o socios, que una vez documentada se va a protocolizar a través del notario público y protocolizada estos acuerdos que contenga la escritura o el acta de fusión se inscribirán en el registro público y se publican en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de empresas que el día de hoy 30 de septiembre, se han fusionado o se han escindido para ver qué contiene y cómo podemos revisarlo a través de la página del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, el PCM. Y entonces, además de publicar estos acuerdos de fusión, van a publicar además su balance y las entidades o empresas que lleguen a dejar de existir también tienen que publicar por ley la forma en que van a extinguir su pasivo o que van a cumplir con las obligaciones o deudas que todavía tienen antes de fusionarse. ¿Cuál es el plazo para que surta efectos la fusión? Bueno, pues 3 meses. 3 meses después de la inscripción en el Registro Público de Comercio, se va a considerar que la fusión ha sido o ha tenido sus efectos. Sin embargo, si no se cumple el plazo y antes de ese plazo algún acreedor se opone judicialmente, el plazo se suspende hasta que la oposición causa ejecutoria, se emita una sentencia que ya declare la oposición infundada. Si esto es así, entonces la fusión podrá tener sus efectos. Sin embargo, si la oposición se considera fundada, la fusión y todos los acuerdos de fusión se retrotraerán al momento previo a la fusión y será como si no hubiera sucedido nada. No se tomarán en cuenta, no tendrán validez. Por lo tanto, todo regresará a las cosas antes de la asamblea que haya acordado la fusión. Sí, y en caso contrario, si no se formuló oposición o si la oposición fue infundada, la sociedad que subsista, estamos hablando de la sociedad fusionante, tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos de los acuerdos de fusión que se publican en el PCM, en la página de la Secretaría de Economía. Bueno, veamos cuáles son estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, esta publicación es el aviso de fusión de Costco de México. El aviso de fusión de Costco de México contiene, acorde a lo que acabamos de ver en las diapositivas, el acuerdo de fusión o los acuerdos de fusión, que son los que se encuentran relacionados aquí y que a grandes rasgos señalan cómo se va a llevar a cabo la fusión, cuánto van a recibir los socios o accionistas, en este caso accionistas de una sociedad en la otra, cómo es que se aprueba, cuándo surte efectos, cuánto van a recibir cada accionista, el sistema para extinción de pasivos que, como podemos ver aquí en el punto tercero, se señala que Costco de México
reconocerá y hará suyos todos los pasivos de Costco Corporativo. Eso quiere decir que Costco Corporativo desaparece y Costco de México se hace responsable de pagar todo lo que haya debido Costco Corporativo. También vamos a ver, como vimos de acuerdo a la ley, que están publicando los estados de situación financiera, los más recientes, que son al 31 de agosto de 2021. Y bueno, finalmente la cadena, podemos ver la cadena original que emite el propio sistema para validar que los acuerdos que tiene este documento son ciertos. Y como vemos, esto se publicó el día de hoy a mediodía. Por otro lado, y de una vez yo creo que lo vemos para evitar que tengamos algún tema, por otro lado, tenemos el aviso de escisión. Ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es la escisión, pero nada más sí necesito que vean que en el aviso de escisión de este grupo que se llama Grupo Albalop, también se establecen los acuerdos de escisión, también se dice qué es lo que se acordó, qué se dijo, cuándo se aprobaron los estados financieros, cómo se va a repartir el activo, pasivo y capital, etcétera, etcétera. Y vemos también el balance general al 31 de agosto, el más reciente. No necesita ser forzosamente el 31 de agosto, pero sí necesita ser el más reciente que tenga la compañía. Y el estado de resultados. El balance al 31 de agosto, también de la sociedad nueva o de las sociedades que resultan de la escisión y demás. Entonces nos vamos de nuevo a nuestras diapositivas y continuamos. Cuando la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, por ejemplo, en el caso del tipo de fusión en el que se crea una nueva, como habíamos platicado, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer. ¿Qué significa esto? Pues que si una sociedad fusionante es nueva o queremos que sea nueva, si es una SA, tendrá que regirse de acuerdo con los requisitos de una sociedad anónima, de acuerdo a lo que señala o establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cuáles serían algunos ejemplos muy sonados de fusiones? Por ejemplo, hace algunos años, seguramente les sonará y si no les suena les platico. Banamex era un banco que su mayoría de capital era mexicano y se fusionó con Citibank y entonces hoy día lo conocemos como Citibanamex. Lo mismo pasó con ICSA y Banorte. Y bueno, en el caso de FEMSA se fusionó, por ejemplo, una de sus muchas fusiones con Heineken, que la razón para hacer esto era poder comercializar justamente marcas a nivel internacional de bebidas alcohólicas, aunque FEMSA en su momento ya tenía algunas bebidas que vendía de manera muy exitosa, era famosa ya por algunas marcas. En este caso, Heineken fue una marca que les ayudó como a abrir camino, a abrir mercado en las bebidas con contenido alcohólico a nivel internacional. Y bueno, pues vamos al concepto de escisión, que es la escisión. De manera común podemos entender escindir como romper, dividir o separar. Pero también tenemos, por ejemplo, aquí tomé una definición del artículo 15A del Código Fiscal que señala que la escisión es la transmisión de todo o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad, que es la que llamamos escindente, a otras u otra sociedad que se crean expresamente para ello, que son las que podemos llamar, o las que se llaman en la ley, escindidas. ¿Cuál es el patrimonio? Bueno, pues el patrimonio que normalmente o que se escinde es el que compone de bienes, derechos, deudas u obligaciones,
Y esta transmisión de patrimonio suele ser a título universal o a título particular, porque a título universal es cuando lo pasa a una sola sociedad todo el patrimonio, o a título particular pasa a una sociedad en particular cierta parte del patrimonio. Aquí, en este ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, en la fusión de sociedades, se concentran diversas cantidades económicas en una sola sociedad y al revés, en la fusión, la sociedad se desintegra formando otras sociedades. ¿Por qué querría una sociedad escindirse? Una o varias sociedades escindirse. ¿Por qué? A diferencia de la fusión, la finalidad de la escisión es desintegrar el patrimonio. Por ejemplo, ¿para qué? Bueno, pues porque a lo mejor una sociedad quiere tener una estrategia para descentralizar y desconcentrar todo lo que maneja en una sola y lo quiere manejar a través de varias o a través de dos por lo menos, ¿no? O por razones de competitividad, es decir, resulta, o como ejemplo, a manera de ejemplo, que una sociedad o una empresa hace componentes para autos, pero a través de los años ha llegado a hacer componentes o ciertos componentes para aviones o ciertos componentes para ferrocarriles, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, se hace lógico y suena lógico que para administrar cada uno de estos negocios se decida escindir y a través de 3 compañías, la escindente y 2 escindidas, pueda llegar a pensar en especializar, digamos, una de ellas en solamente componentes para auto, la otra en componentes para ferrocarriles o la otra en componentes para aviones, ¿no? Otros de los fines de la escisión es simplemente para reestructurar y organizar mejor a la empresa, o incluso por problemas internos que pueda haber entre los accionistas o socios que finalmente ya deseen separarse, o por último, y no necesariamente son los únicos fines, sin embargo son los que más se apegaron, digamos, a lo que sucede usualmente, que debo decir que las decisiones no son tan comunes, sin embargo sí se llevan a cabo de manera regular. La última sería el saneamiento de una sociedad por encontrarse, digamos, al borde de una crisis o tener algún tema de viabilidad económica. ¿Cuáles son las formalidades? Igual que como vimos en la fusión, una de las formalidades que debe ser, y es la principal, que debe ser seguida por la Asamblea Extraordinaria, es justamente llevar a cabo esta asamblea y celebrar los acuerdos de la escisión, documentándolos a través del acta de asamblea extraordinaria, entre otras cosas. Pero además debe seguir algunos requisitos previos para efectos de poder considerar la escisión válida, como por ejemplo que las acciones o partes sociales deben estar totalmente pagadas al momento de acordar la escisión. ¿Qué pasa con esto? Que al estar totalmente pagadas, entonces pasamos a la segunda parte, que será asegurarse que cada uno de los socios de la sociedad descendente deba tener una proporción del capital igual al que tenía en las escindidas para efectos de que se considere que es válido y por supuesto justo. En la asamblea deberán discutirse temas tales como la forma, plazos, mecanismos en que se va a distribuir el activo, pasivo y capital en cada una de las sociedades escindida y escindentes o escindente. Y además se deberá discutir los estados financieros de por lo menos el último ejercicio social y que deberán estar dictaminados por el auditor externo. Por supuesto que dentro de los acuerdos de escisión, cada una de las sociedades deberá acordar hasta dónde se va a obligar en relación con las responsabilidades de cada una de ellas. Por ejemplo, si una sociedad escindida incumpliera las obligaciones asumidas en virtud de la escisión, existe la obligación por parte de la escindente de atribuir o responder esta obligación durante el plazo de
3 años. Responde por la totalidad de la obligación. En el proyecto de los estatutos de las sociedades escindidas, que ese es un tema que vamos a ver más adelante, y sin embargo sí es importante señalar que las sociedades que se van a crear como sociedades escindidas deben contar con la autorización de la Secretaría de Economía, protocolizar su constitución, inscribirse en el registro público de comercio, etcétera, en cuanto surte efectos la escisión. Generalmente se hace antes y se espera, digamos, el plazo que tenemos para el ejercicio de oposición, que veremos en un momento. Y entonces la asamblea que acuerda la escisión se protocoliza ante notarios y inscribe en el registro público de comercio. Y se deberá publicar, como vimos hace un momento, en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, el ejercicio del derecho de oposición. Para efectos de ese ejercicio se deberá publicar tanto los acuerdos como el balance y todo lo que ya vimos, y se otorgará un plazo de 45 días para que se lleve a cabo ese ejercicio. En caso de no haber un ejercicio del derecho de oposición, bueno, después de ese plazo se surtirán los efectos legales. Y pues cuando la decisión trae aparejada la extinción de la escindente, pues también deberá solicitarse la cancelación de su inscripción en el registro público de comercio. Aquí también les pongo algunos ejemplos de decisiones, digamos, como famosas hasta cierto punto, o de sociedades que son importantes en México. Yo creo que el caso más sonado aquí es el de Soriana con Comercial Mexicana, que bueno, ya vemos hoy cómo funciona. De pronto algunos centros comerciales traen el logotipo de la Comer, otros de Soriana solamente, etcétera, ¿no? Habría que analizar de manera muy detallada cada uno de estos casos para conocer exactamente cómo funcionaron en su momento. Y pues finalmente, por favor, pongan atención para efectos de que elaboren, no que lo copien y lo peguen, que elaboren un ejemplo de acta de asamblea extraordinaria de fusión y otra de decisión. Lo veremos para la siguiente clase. Por favor, cualquier duda con relación a esto, búsquenme, pero también pueden tomar, digamos, a manera de ejemplo, sin un copy-paste, a manera de ejemplo, pueden tomar lo que ya les enseñé de cómo entrar al PCM de la Secretaría de Economía, y van a encontrar muchísimos ejemplos para que se den una idea de cómo elaborarla, además de, por supuesto, seguir los lineamientos y los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para ello. Y lo platicamos mañana. Muchas gracias.